De vuelta en este informativo AM. Miren, nosotros hoy tenemos una invitada especial. El tema que está sobre el tapete es el tema haitiano. Y vamos a hablar con María Inmaculada Núñez. Ella es activista nacionalista del Movimiento Nacionalista y Patriótico. El tema haitiano prácticamente ha sido tendencia no durante esta semana. El tema lleva por lo menos 4 meses siendo el tema de agenda. Y hoy vamos a conversar con María justamente sobre este tema, un pequeño recuento de por qué se ha recrudecido tanto la situación en Haití y que nos hable sobre el movimiento nacionalista y patriótico. Empezando por ahí. Empezando por ahí. María, buenos días. Buenos días, este muchísimas gracias por abrirme la puerta de su espacio. ¿Cómo les digo? Últimamente, porque ya nosotros estamos en un periodo muy crítico, por así decirlo, pero en la calle vemos personas, yo tengo 10 años, justo 10 años continuos sin mermar, pero hay gente que tiene 20, como Castillo Pantaleón. María, ¿qué es el movimiento nacionalista y patriótico? Mire, hay que explicarle a la gente lo siguiente. Nosotros no somos un movimiento político, ni somos un solo movimiento cohesionado como uno solo, ¿verdad? Somos personas espontáneas que hemos salido en diferentes tiempos y en diferentes épocas, que no hemos ido dando cuenta de la situación tan grave en el cual han metido la República Dominicana, y por unidad de criterio y por amor a la patria nos hemos ido uniendo. Entonces hay muchos grupos nacionalistas, pero para las marchas, para todo, nosotros nos unimos y siempre hacemos cosas juntas y hemos hecho muchas, aunque la gente no lo crea, nosotros tenemos 18 procesos entre la Corte Constitucional y otras cortes sobre la problemática haitiana que nunca se han fallado. ¿Cuál es el objetivo básico del movimiento nacionalista y patriótico? Mira, al principio el objetivo de los movimientos era que la gente tomara conciencia del problema que se nos venía encima, para que el pueblo, no tanto espontáneamente, para que el pueblo tuviera conciencia y así pudiera responder. ¿Hace cuántos Estamos años? hablando de 10 años atrás, 12 años atrás, Okay. venimos nosotros haciendo programas de televisión. Gladys Feli tenía uno, después yo tenía otro, el señor Payán Anita, que murió, Dios lo tenga en gloria, tenía otro que se llamaba Agenda Nacional, y hemos venido así tratando de que el pueblo tome conciencia de la problemática tan grande que tenemos encima. Pero ese movimiento tiene alguna cabeza, tiene algún líder que lo representa. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica interna de ustedes? Ha habido muchos líderes, muchos, por ejemplo, está el señor Robert Cabral, la señora Gladys Feli, Pantaleón en la parte jurídica, que siempre nos ayuda mucho, la misma Yadira Marte ha abierto su camino, ella en las redes. Lo que pasa es que son muchos líderes que no hemos cohesionado un solo movimiento donde diga, qué sé yo, Juan Pérez, por decir que algunos tienen cada uno su línea de acción, pero que todos confluyen. Nos cooperamos económicamente. Mira, la diáspora ha contribuido bastante, porque la diáspora dominicana está muy preocupada y tiene noticias generalmente más actualizadas que nosotros que estamos María, acá cuando ustedes dicen que estamos preocupados por la situación, por lo menos en el caso muy particular, yo no veo a Haití como una amenaza real para la República Dominicana desde el punto de vista de una invasión, tal y como se ha querido vender, de que nos invadieron, de que se van a quedar con esto ahora. ¿Qué yo veo? Un pueblo muriéndose de hambre, que anda desesperado, pata arriba, y el país más cerca o el recurso más cercano que tiene para su subsistencia es República Dominicana. Lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a Puerto Rico en Yola, que nos tiramos al mar, y si mañana le dicen al dominicano, puede irse libremente a Puerto Rico en Yola y no tiene ninguna restricción. Yo creo que de 11 millones que tenemos acá, se van 6. Mire, yo le voy a decir algo. Toda esta situación ha sido una situación creada. Si nosotros hacemos un poco de memoria, Sí. Ustedes son mucho más jóvenes que yo, y nos vamos a hacer al gobierno de Clinton, pero si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos al gobierno de Jorge Blanco en los 80, este plan comenzó desde hace 40 años. El problema es que nosotros, ahí es que está el kit del asunto. ¿Cuál plan? ¿El plan de qué? ¿De fusionar las islas? De fusión de la isla, de que sea una sola. Bueno. Incluso yo tengo para decirle, e investigue eso con personas más duchadas que yo. Cuando Balaguer escribe la isla al revés, lo hace casi en una protesta por la imposición de los norteamericanos. Balaguer era xenófobo anti-haitiano. No, Balaguer no era xenófobo, Balaguer era nacionalista.
y era el último estadista. Mire, yo fui anti-balaguerista y yo decía que el día que Balaguer se muriera yo iba a amanecer bailando, porque en mi casa fuimos perseguidos. Yo quiero que eso se sepa, pero ahora, yo estudiando la historia y viendo lo que hacen los diferentes gobiernos, Balaguer era nacionalista y protegía la soberanía de la República Dominicana con sus defectos. No lo estoy santificando ni lo estoy beatificando. No, usted está refiriendo a ese tema, no a lo otro. Refiriendo a la nacionalidad y a la soberanía territorial. Pero que ahora la soberanía territorial está completamente flaqueando. A mí me gustaría que usted, de forma sintetizada, vuelva a eso que usted ha dicho, de que inició hace tantos años. Usted nos diga cómo inició eso, cuál era el objetivo, que usted lo desarrolle. Mire, básicamente ya desde la década de los 90 que estaba Bill Clinton ahí en el poder en Estados Unidos, a nosotros se nos está presionando de manera inmisericordia para la fusión con Haití, porque ellos quieren resolver el problema de Haití con nosotros. Entonces, a partir que se fueron tomando medidas, yo misma, que era una de las que quería emigrar de este país, emigré por un año incluso, pero yo me di cuenta, cuando yo salí fuera y todo, de la trampa en que nos estábamos metiendo nosotros, y yo fui tomando y haciendo unos cálculos, que el hermano mío me decía, ve acá, ¿por qué tú siempre hablas? Porque lo que tú hablas, no, yo he ido analizando la situación, hasta que por fin en el 2013 salió la sentencia, la 168-13, que es la frontera jurídica de la República Dominicana, que no se ha querido respetar, y ahí todos los organismos internacionales y los gobiernos amigos enemigos que tenemos enfilaron los cañones hacia nosotros. Nos están atacando inmisericordiamente, no tienen un descrédito a nivel internacional. Sí. Y ustedes mismos me están diciendo a mí que el pobre pueblo de Haití, pero Haití tiene los mismos minerales que nosotros tenemos, Haití tiene sol, Haití tiene tierra, Haití tiene cosas. Entonces, ¿por qué que lo han hecho pobre? Lo han hecho pobre para venderle el paraíso soñado que somos nosotros. Y era lo que yo explicaba en otro programa que me invitaron en esta misma emisora. Me dicen que ellos, por ejemplo, no es una fusión. Nosotros no vamos a desaparecer, porque la gente está esperando que se va a quitar la bandera. No, a la que le prestan es a la República Dominicana. A Haití no le prestan dinero. Nosotros no estamos haciendo cargo de una población. Eso es maligno, es algo más perverso todavía. Nosotros no estamos haciendo cargo de la población de Haití. Ellos siguen con su gobierno y nosotros teóricamente con el de nosotros, pero con una población aquí, una suplantación poblacional inmisericordia, donde nosotros dentro de menos de 10 años vamos a ser minoría étnica. Ya se está hablando de que bávaros lo quieren declarar como haitiano, porque ese es el plan. Entonces, y es la ONU que tiene todo eso. Inclusive estamos perdiendo hasta identidad cultural. Ya vemos como cosas que son parte de la identidad cultural de Haití empiezan a formar parte de la de nosotros. Porque cuando usted quiere desaparecer un país, usted agarra los 4 pilares: educación, cultura, economía y la identidad. Entonces, si tú le partes la identidad y le partes la cultura a un país y no le da educación, como nosotros, que tenemos una educación pésima, de las peores del mundo, la tenemos nosotros, entonces usted ese pueblo lo deja sin identidad. Usted hace con una gente sin identidad, le baja la estima. Nosotros tenemos la estima bajo, nosotros creemos que no podemos como país, que somos una porquería, que somos lo peor que hay en el mundo. Todo eso nos lo han metido a nosotros. María, ¿y cuáles son los diversos formatos de protesta que tienen ustedes? Pacífica, la promoción, quizá diría yo, del antihaitianismo, desde temprana edad a los niños, protesta en las calles, organización de marcha. ¿Cómo ustedes pretenden hacerse sentir o llamar la atención a la comunidad internacional para cumplir con estos objetivos? Nosotros hemos hecho de todo. El problema es que la prensa no ha hecho un cerco mediático a nosotros. Son pocos los periodistas que se han atrevido a lo largo de los años y los canales a publicar. Mira, nosotros hacemos constantemente marchas por diferentes cosas. Nosotros hacemos mucha campaña en redes. Nosotros hemos ido a las escuelas. Yo misma he ido a hablar con el ministro de Educación. Nosotros hemos hecho protesta en la Cancillería. Nosotros a los diferentes cancilleres, no es solamente a este. Nosotros hemos entregado documentos. Nosotros hemos hecho cuestiones legales, documentos de amparo. ¿Con qué objetivo? ¿Con que se apriete más el tema de las deportaciones? Mire, a Migración le hemos exigido auditoría de los procesos de regulación que ellos tienen, nunca nos han contestado. Nosotros le hemos exigido a la Secretaría de Educación que enseñe historia patria y han tenido que ir a las escuelas porque no estaban enseñando historia patria. En vez de hablarle de independencia nacional, lo que le hablaban era de xenofobia y racismo. En vez de mandarle a conocer los padres de la patria, le mandaban a decir 5 héroes de la guerra de Haití. Eso era, los libros están ahí, pues yo los tengo en casa. Nosotros hemos hecho protestas al Ministerio de Cultura. Nosotros desbaratamos una reunión de la CIDH en el Hotel Intercontinental, que por poquito y caemos presos todito.
pero se las desbaratamos y hemos hecho una serie de situaciones. Lo que pasa es que hemos tenido un cerco mediático. Ahora Y el ustedes no abren movimiento la prensa porque nacionalista ya no hay más remedio. recibe financiamiento de algún... De nuestro corazón y de nuestro bolsillo. Los únicos que aportan siempre para el movimiento nacionalista es la diáspora que está fuera de aquí, valga la redundancia. A nosotros no nos da un centavo nadie. Aquí hay gente que han tenido que vender casa, que han tenido que hipotecar carro para nosotros financiar cuestiones. Aquí todo el mundo se rasca el bolsillo. Me está resultando interesante, María, pero me dicen que tenemos que ir a al primer corte. Ya pasaron 10 minutos y no hemos entrado en materia todavía, que yo tengo muchas dudas. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con María Inmaculada Núñez, quien es activista nacionalista. Estamos tratando el tema haitiano. María, ¿qué pasa en la frontera? ¿Qué está pasando en la frontera hoy que uno siente como que la situación se ha arreciado un poquito más? Yo sé de lo que dice, María, que la situación haitiana tiene al menos 15 años en esta situación. Que tiene Más. 15 años así o más. Para llegar a un deterioro como estaba mucho Esto más. tiene un componente político que más adelante yo le puedo explicar. O hablarle de mi postura porque al igual que a usted, también le hago mucho seguimiento. Pero hable un poquito de la frontera. ¿Qué está pasando allí? La frontera ahora mismo es una línea imaginaria, porque la frontera está vulnerada. Nosotros mismos los patriotas tenemos una casa patriótica allá en la frontera, que la movemos de sitio, chequeando la frontera. Y las ONG, las 12.000 ONG que hay, se han encargado de haitianizar la frontera. Pero ustedes tienen una casa allá donde hay personas que están ahí permanentemente. Sí, que nosotros hacemos educación patria para los niños, le damos a veces clases de guitarra, le llevamos juegos, le hacemos cena en Navidad, precisamente a los muchachitos para que se le cree ese amor patrio, porque la frontera también está abandonada. Mucha gente ha tenido que salir para las grandes ciudades y eso está ocupado por los haitianos. Por ejemplo, cuando una gente se va y deja su casita, la ocupan los haitianos. Que la construyen allá en Independencia. En todas las fronteras, en todas las ciudades fronterizas. Y las ONG están metidas pie con pie. Nosotros hemos puesto busto de Duarte, se ha gestionado, por ejemplo, con el Instituto Duartiano, y se han hecho plazas patrióticas y con busto, y eso han ido la gente del Instituto Duartiano, porque eso está perdido prácticamente. O sea, hay una ocupación básicamente de toda la línea Y fronteriza. hay otras cosas que como yo no haitianos. tengo las pruebas aquí, no las voy a mencionar, muy feas. María, ¿por qué yo siento como que no se llega a un número real en los levantamientos que se han hecho para determinar la cantidad de haitianos que hay acá? ¿Que ustedes han hecho alguna evaluación? ¿Cuántos haitianos tenemos realmente en República yo le voy a decir Dominicana? una cosa, eso es un De número hecho, que fluctúa. se terminó un censo. Pero habla de que de 500,000 haitianos, de por Dios. Mire, aquí tiene que haber alrededor, siendo conservadores, siendo muy conservadores, como 3 millones de haitianos. Yo pensaba que 2. No, siendo conservadores, hay más. Porque no hay un paraje en la República Dominicana, un paraje de un campo del más recóndito que usted se imagine que no haya un asentamiento No, haitiano. es que no ya haya. en Ya se permeó. casi todas las ciudades de nuestras provincias hay un barrio haitiano. No, y en cada campo un también, pequeño Haití, cada paraje un del pequeño campo. Haití, como le llaman. Claro. Hay un sector que es exclusivamente Mire, haitiano. Pues aparte de lo diseminado que están. eso es parte del problema, que no se quiere decir cuánto, eso es parte del plan, no del problema, del plan. El día que al dominicano común le digan la verdadera cantidad de haitianos que hay aquí, nos vamos a tirar a la calle, la gente va a poner el grito en el cielo, como decimos popularmente. Entonces se ha querido ocultar en el censo, no se contó, porque lo estaban tratando de contar como dominicanos. Y yo fui una de las que hice hice un video que se hizo viral y varias gente mandando a la gente a que no se censara. Yo no me censé responsablemente, no le abrí la puerta. ¿Por qué usted no y él se me censó? dijo, porque eso era un gancho. Ellos querían meter por lo menos 3 millones de haitianos como dominicanos. Pero Al en los mismos cuestionarios eso se evidenció. Sí, se evidenciaba en el cuestionario, entonces por eso se le hizo un boicot al censo. María, Incluso y no la población respondió. La población respondió, Sí. mucha gente no se dejó censar. Ese censo no sirve, eso hay que hacerlo otra vez. ¿No le llama a usted la atención y a los demás activistas que en los últimos 5 o 4 meses este tema como que se ha sobreposicionado en los medios? Diría yo hasta con un objetivo político de que no se hable de alto costo de la vida, de energía eléctrica, que no se hable del problema de la delincuencia. En lo que va de año han asesinado 14 mujeres. ¿Usted no cree que este sobreposicionamiento del tema
tiene algún tipo de connotación política con el objetivo de beneficiar a alguien. Claro que sí. Pero ustedes están siguiendo esa corriente. No, porque nosotros también... Ustedes se están dejando llevar de la corriente. No es No, la lo que pasa corriente es que de lo yo- el gobierno está pero mira haciendo. qué es lo que pasa. El problema es que si tú dejas que se te metan campos de refugiados aquí, ¿cómo tú sacas a esa gente? Después entonces vamos a tener 3 millones Es de que eso refugiados. no se va a meter, María, porque Claro que es una sí. estrategia del gobierno. No, estarán no, ustedes, no, María, no. siguiendo la corriente del gobierno. No, No, tenemos no, que pero déjala que ella responda, Es que hay déjala una agenda, que yo es que hay una agenda, Déjala que ella hay una responda, agenda, porque ella hay una agenda Sí, internacional pero vamos y a hubo dejarla- una ley en el Congreso. Pero vamos a dejar a María porque yo no Mira, quiero que ella una- diga su hubo una parecer. ley es que en ha el habido Congreso. varias leyes, o sea, estamos hablando de cosas objetivas. Es que son las dos cosas mezcladas. Mire, el problema es político. Déjeme explicarle lo que pasa. El ¿Qué problema pasa es ahí? político. Siempre ha sido político. Y hasta está con un, como digo yo, exagerando, ¿verdad? Con un plumazo esto se resuelve. Esto se resuelve con decreto, a nivel de decreto. Porque todo lo que se ha hecho con los haitianos aquí se está violando algo. O se está violando un acuerdo internacional, o se está violando toda la constitución, que está violada entera con esta situación. Ahora, el gobierno, yo responsablemente, esto no es el movimiento nacionalista, esto es una opinión particular, lo está utilizando precisamente para él seguir su reelección. Vamos a estar claros de Pero eso. ustedes se están dejando utilizar. No estamos dejando utilizar. El problema es que si tú dejas que se te metan los campos de refugiados aquí, si tú dejas que avancen más, ¿cómo después tú le vas a enfrentar a esa situación? Lo que pasa es que yo les exhorto a ustedes a que se busquen todo el hacer de los últimos 12 años del movimiento nacionalista, y ustedes verán que por lo mismo que estamos protestando ahora, hemos venido protestando por más de 10 años, es que los políticos no nos hacen caso, porque los políticos son los principales que están con esta cosa, porque hay mucho dinero de por medio. Después de mayo, María, cuando el tema haitiano salga de la agenda o de la palestra pública, No va a ¿cuál salir. será el tema? No va a salir de la Sí, agenda. claro. Mire, porque el gobierno de Luis Abinader tiene la intención de mantener eso en la palestra para borrar los demás problemas que hay en el país. Bueno, ¿Cuál mira, será la agenda del movimiento nacionalista? No sea, mira, la agenda del movimiento nacionalista, yo te exhorto a ti, nosotros tenemos así algo que se llama Agenda Escudo Patriótico, y a eso tiene 20 temas que trata todo, desde la corrupción, comenzando por la corrupción, hasta llegar al problema haitiano, porque el problema de aquí nacional y patriótico y de soberanía, hay un problema grande, que es la corrupción, porque la corrupción es la que se ha utilizado como herramienta para desbaratar el Estado y la institucionalidad, y como herramienta para que los organismos internacionales abran la cartera, y ellos abren la cartera para el problema haitiano, para favorecer el problema haitiano. Sí. Yo recuerdo, María, que cuando comenzó... Eso no está aislado. Mire, nada de lo que está pasando en el país está aislado al problema haitiano, es tejido que está todo. Todo eso ha sido una componenda. ¿Usted no cree que ha sido producto hasta cierto punto del azar, que en el año 2012 llegó un terremoto a Haití? No, eso comenzó antes, señores. Sí, comenzó antes, pero Eso lo comenzó recrudeció. antes. El tema del terremoto recrudeció la situación de Haití, y la muerte de Jovenel Moïse, pues yo creo que fue lo que rebosó la gota, el vaso. Pero ustedes han perdido algo que la gente no lo sabe. El tema de Erecafta es el tema fusionista, y la gente no lo ve. Eso me parece como una... Porque me huele como a teoría conspirativa, María. No, búsquese la ley Hope. Búsquese pero quienes se beneficiaron con la ley Hope, que fueron los ricos de este país, que son los que emplean la mano de obra haitiana barata, y eso fue un acuerdo que se hizo en Washington. Averígüese bien. La ley Hope, que se terminó en el 2017, 18, y los ricos querían la ley Hope 2. Usted sabe que averígüese lo que es muchos casos... ¿Por qué lo del DR-CAFTA? ¿Por qué lo del DR-CAFTA? Porque nosotros no estábamos en el DR-CAFTA, eso era CAFTA Estados Unidos, es decir, Centroamérica, Estados Unidos. No estábamos. Entonces aquí querían accesar, pero nosotros no estábamos en la agenda. Que dicho sea de paso, fuera de aquí se llama CAFTA DR, porque nosotros entramos al final. ¿Tuvieron condiciones? Entonces, una de las condiciones que se le puso al país, pregúntenle a Sonia, la hija del difunto Antonio Guzmán, porque ella sí sabe explicar, porque ella era la que estaba en la negociación. Sí. Donde se le dijo que entonces teníamos que darle oportunidad para el hambre que se estaba pasando a Haití, de emplear mano de obra haitiana. Y de ahí se comenzó a flexibilizar, porque la ley Hope, en sentido general, lo que decía era que yo te dejo entrar mercancía sin impuestos para que tú la utilices en zonas francas de Haití, esos productos van directamente a Estados Unidos sin impuestos, y los ricos de aquí se aprovecharon, se entraba por los puertos de aquí, se traía de todo, lo que se iba a utilizar aquí, lo que se iba a utilizar allá, a cambio de eso, y eso lo hicieron los empresarios de este país. María. La oligarquía de este país. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que durar 3 días discutiendo aquí, María, 10 años de trabajo. Usted sabe que yo tuve dos preguntas. Vamos a tomarnos 3 minutos más, por favor. 2 preguntas. Usted sabe que yo tuve una experiencia. Yo conocí a alguien que estaba relacionado con el movimiento nacionalista. Entonces, él tenía una postura parecida a la de usted, un poquito, diría yo, hasta cierto punto agria con los haitianos. Entonces, cuando un día me dice, vamos a mi casa, vamos al residencial donde yo vivo, y quien me abrió la puerta fue un haitiano.
Y cuando subo a su casa, quien me lleva un vaso de agua fue una haitiana que trabajaba con él. ¿Qué usted entiende de esa situación? Que muchas veces uno presenta quizá una cosa y lo que uno logra ver en el fondo es otra. Porque cuando viene a ver, gran parte de los que están en el movimiento nacionalista, quienes tienen empleado en su casa, son haitianos. No, Quien le limpia el patio son haitianos. Quien le sirve la comida son haitianos. Mire, de los activistas que son amigos míos, que siempre trabajamos juntos, ahí en ese caso no se da. Por Porque ejemplo, son enemigos del haitiano. No son enemigos de los haitianos, pero si yo estoy combatiendo algo, yo tengo que ser, además yo sé lo que hay detrás. Yo no confío en un haitiano. En mi edificio, es el único edificio, no, y el de enfrente del mío, que no hay haitiano, porque yo me opongo y a los vecinos le digo, aquí no entra un haitiano mientras yo viva. ¿Usted se aquí. considera como una persona anti-haitiana? Sí, yo sí. Dentro del movimiento nacionalista, sí. A rajatabla, usted no Nosotros oculta nacional- eso. O sea, yo soy anti-haitiana. Usted Yo, no quiere saber de haitiano. particularmente yo. No estoy hablando del movimiento nacional. No que no quiero saber, pero si yo somos seres humanos. Claro, de hecho, yo me paré el otro día a preguntar la dirección de aquí y fue un haitiano quien me respondió, pero hay haitianos que han sido compañeros de trabajo mío en la universidad. De hecho, cuando yo concursé ganó un haitiano y yo, que después él murió en condiciones muy... Pero yo no le doy empleo a haitianos, yo no le doy facilidades a los haitianos, porque eso es una invasión. Entonces, en vez de un misil, nos están mandando gente, ese es el problema de esta invasión. Porque si nos respondieran con tiro, nosotros le entramos a tiro. Pero tú no le vas a dar un tiro a un cañero, a un chinero, a una mujer con un muchachito. Entonces, esa es la crueldad de esta invasión. Pero nosotros tenemos en los Estados Unidos 2 millones de dominicanos. No, los millones... Y de esos déjeme decirle, María, y de esos 2 millones de dominicanos que tenemos en Estados Unidos solamente, 2 millones y medio. sin dejar de mencionar los 400,000 y tantos que están en Europa, o 500,000, muchos de ellos están incluso, son ilegal allá. Mire, yo le voy a decir una cosa, pues yo fui inmigrante. Ahí sí nadie me puede a mí decir que no. Las leyes en Estados Unidos no se tuercen para favorecerte, excepto el desorden que tienen ahora, que también es la misma gente que nos está invadiendo a nosotros son los que están invadiendo Estados Unidos, porque es la misma ONU. En Estados Unidos las leyes no se tuercen para favorecerte a ti. Punto. Si a ti hay que meterte preso y quitarte una visa y hacer todo lo que sea, Estados Unidos no Pero, puede ¿qué, sus leyes. ¿qué diferencia hay entre el migrante dominicano que va a Estados Unidos y el migrante haitiano que viene aquí? Bueno, yo no sé por qué ustedes me preguntan, porque los dos deben de tener familiares que viven en Estados Unidos. Sí. Pero vamos a hablar. Mire, el migrante dominicano es un exiliado económico que se le pone la piña agria aquí para que se tenga que ir, porque eso es parte del plan. Los dominicanos del exterior, es la diáspora que no ha dejado que aquí se arme un conflicto social, porque son los que sostienen a las familiares que viven aquí. ¿Y qué son los haitianos cuando vienen aquí? Entonces, los haitianos cuando vienen aquí, muchos de ellos han sido sacados de sus casas para que nos invadan. No, María, claro que vienen sí. por hambre, No, mi amor, no María. vienen por hambre. Vienen por precariedad. Mira, por hambre venían ellos cuando estaba el tiempo de Balaguer y cuando había un control en la frontera. Ahí sí venían ellos por hambre y se quedaban por hambre. Ahora ellos vienen porque se les prometió María, la ¿usted guerra. cree que si esa gente Mi tuviera amor, comida en su casa no se quedaran allá en pero hospitales donde parir? pero entonces a ellos se le acabó la comida ahora, se le acabó después de los años 90 para acá, porque hasta los años 90 ellos tenían comida ahí adentro. Entonces usted... Y de aquí se le mandaba a Balaguer, fue que inventó el mercado Usted binacional y se le da anti-haitiana comida. y no es anti-china ni anti-venezolana, porque aquí hay muchos No, venezolanos espérate, ilegales mire, y los muchos chinos venezolanos, ilegales. espérate, déjeme decirle una cosa. Los La chinos y migración nosotros, controlada. los chinos y nosotros vamos a tener un problema, por un problema que están haciendo los chinos, y qué bueno que tocaste el tema. Los chinos nada más emplean haitianos. Porque no hay No, seguridad espérate. social, ni hay nada, No, es no. baratísimo. Eso también tiene que regularse. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos? Que ahí sí yo te sé decir. Mira, generalmente los venezolanos que vienen aquí se van. Cogen esto de trampolín, como muchos de los cubanos que vienen aquí, que cogen esto de trampolín para irse. Los cubanos ni los venezolanos vienen aquí a machetear gente, como machetearon a Cielo García, que es nuestro estandarte. Como machetean y matan a los guardias. Aquí nadie viene a hacer ocupación ni asentamiento, como vienen ellos, que están patrocinados por los organismos internacionales para que ocupen. Mire, en Puerto Plata, a mí fue que se me dañó el celular, yo estoy por recobrar el otro ¿Verdad? celular. Yo me metí a Montellano. Hay una diferencia. Y yo le voy a decir una cosa, el día que ustedes dos quieran, nos vamos conmigo para Puerto Plata. ¿Qué día quieren? Yo pongo la gasolina y todo, y lo voy a llevar a Montellano, para que ustedes vean qué es lo que están haciendo Canadá, Francia y Estados Unidos y España en este país. Yo me metí a una loma de La Joya en San Francisco de Macorís, donde hay un español, que no se me dijo el nombre, simplemente me dijo que era un español, que está trayendo familias enteras haitianas y le subsidia todo. Y precisamente me paré media hora en el caminito de la montaña a ver ahí, y pasaron más de 4 familias haitianas, muchachitos y muchachitas. Recién llegados. Que lo trae un español.
Aquí está metido la Comunidad Europea y está metido Francia, está metido Canadá patrocinando todo eso a través de misioneros religiosos. María, Para que se lo sepa. finalmente, porque me he quedado con el deseo de seguir conversando Es contigo. que este tema no es un tema que tú lo vas a desarrollar en 5 María, minutos. ¿tú estarías dispuesta ante un conflicto dominico-haitiano coger un arma y tirarle a esa pobre gente? Miren, no me haga hablar, que a mí me han sacado de grupo. La única que Vámonos, quería, déjalo ahí. armar el lío desde la, yo me, María, en la lira no fue la caiga- primera vez que yo me manifesté. No desde caiga ahí, en la provocación de Valentín. yo le voy a decir una cosa, esto no va a terminar bien, es lo único que yo le puedo decir. Vamos, ¿Usted quiere que yo le responda por ella? No, vamos a la pausa. No toma y una, no y toma dos retornamos en armas, breve. María, una en cada brazo. María, espérate, aguántate, no me lleve. María, vamos a coordinar para que vuelva no esta semana, sino la otra, porque este tema es interesante. Bueno, sí, tú me das más los temas para que tratemos más conciso. Está bien. ¿Ves? Bueno, ya en la fase final de este programa, solo nos queda despedir, darle las gracias a María Inmaculada por este interesantísimo conversatorio. No estoy totalmente de acuerdo con ella, porque yo lo que creo es que es un pueblo muriéndose de hambre, pero bueno, cada quien tiene sus pareceres. Será hasta el próximo sábado para Javier Ubiera y Valentín Pérez.